Esta es la era de la información donde tenemos información, está gratuita, ¿verdad? Mm, ¿Y por qué todo el mundo no usa? Porque es más fácil no usar. Investigar, eso es muy fácil, pero ¿qué es más fácil que eso? No investigar. A veces la solución está en los cuentos infantiles, no es muy complicada la solución. Si vos vivís al día, si vos vivís de deuda, está ahí con lo justo, te sopla un viento fuerte como la casita de los tres chanchitos y se caen. yeah. Tenés que construir negocios sólidos. Como dice la hormiga, tenés que trabajar durante tu verano para cuando te llega el invierno vos tenés con qué aguantar. En cuentos infantiles, encontrar, no hace ni falta ir a altas escuelas de negocio para entender lo obvio. Bienvenidos a Profesionales en Acción, donde tengo el inmenso privilegio de sentarme con emprendedores, creadores, autores y otras personas inspiradoras. Hablamos de cómo alcanzan sus metas y las estrategias y herramientas que podemos aprender de ellos. Como fundador y CEO de Madera y Metal, ¿puedes contarnos sobre tu viaje empresarial y cómo decidiste empezar en el mundo de trofeos? Muchas gracias por lo de fundador, pero en realidad esa prestigiosa denominación tendría que ser más bien con mi padre, Ok. que ya viajó, pero de otro viaje, ya no fue empresarial precisamente, y él realmente fue el que inició esto. A mí me tocó ya ser la segunda generación, una segunda generación muy temprana, ya que a los 2 años de iniciar este emprendimiento, pensado justamente en mi llegada, entonces me tocó asumir, ¿verdad? Y ahí podemos ir atrás porque la historia es larga. Llegada, pero llegada de dónde. Me tocó ir a estudiar en el exterior. Estuve estudiando 5 años en el Brasil. ¿Qué La, estudiaste? la carrera de ingeniería metalúrgica. ¿Cómo elegí eso? ¿Cómo se dio? Fue una serie de sucesos que marcaron esa decisión. Porque a mí siempre lo que me interesaba era la ingeniería mecánica, pues me encantaba desarmar juguetes, tigrecitos, destornillar, ver qué es lo que había adentro. Descomponía todo, por supuesto, ¿verdad? Pero era algo que me gustaba de los 8 años. Ujú. Y a la hora de salir a estudiar afuera, porque esa carrera no había acá, entonces vamos a ver dónde, en qué lugar existe eso, donde pueda. Y ahí salió Brasil. Salió Brasil ahí por un convenio que tenemos entre los dos países de cooperación en educación y todas esas cosas. Y a la hora de pelear por un lugar, resulta que todos los lugares para ingeniería mecánica ya estaban ocupados. Y Ok. justo se habilitó uno de ingeniería metalúrgica. Yo con mis 18 años le pregunto a mi padre, ¿y esto es lo que hay? Yo no sé ni qué es esto. Metalúrgica, claro, no hay acá. Eso es espectacular porque va a entender qué es lo que son metales, justo lo que nosotros necesitamos. Entonces me alentó a agarrar y yo con los ojos cerrados seguí su consejo y me fui a estudiar. Y estoy muy feliz de haberlo hecho. Ingeniería metalúrgica se refiere a todo lo que sea metales. Ok. En mi caso que fui a estudiar a Porto Alegre, en esa Universidad Federal de Río Grande do Sul, donde me recibí, específicamente te forman para que trabajes en una siderúrgica. ¿Qué es una siderúrgica? Una fábrica de acero. Podés llamarle acería. Ajá. Podés llamarle, ¿qué es lo que tenemos representativo en aquella época? Era Acepar, por ejemplo, ¿verdad? Para ir a trabajar a Acepar. Pero nuestra familia siempre se destacó por emprender negocios propios de familia. Hasta hoy, por supuesto, hasta hoy. Todos estamos en emprendimiento propio. La tercera generación que ya se viene está empujando ya fuerte, ¿verdad? Pero estamos todos en emprendimientos propios, todos. Habías No, dicho. no solamente de mi parte, sino de mi otro hermano, porque somos tres, de mi Ah, hermano, mi mira. hermana, todos están con sus ¿Tienen sus emprendimientos. propios Sí, emprendimientos? propios desarrollos, cada uno en lo suyo. Y tratando de ir haciendo más emprendimientos, más negocios, ¿verdad? Una vez que uno le toma la mano a eso, le va perdiendo el miedo y va avanzando por la vida. Habías dicho que después de 2 años que existía la empresa, vos ya fuiste el. Sí, ahí tengo que remontarme a, no sé cómo decirte, pero a 50 años atrás tengo que remontarme para que pueda explicarle el origen, cómo inició todo, cómo vienen las ideas de emprendimiento. La idea de emprendimiento no necesariamente tiene que estar allá en el otro lado del mundo, cosas complicadas, tratar de inventar. A veces la necesidad de la gente de acá, de nuestro medio, está allá al lado nuestro y no los vemos. Y no solamente una necesidad, sino varias, pero tenemos que
estar en condiciones de distinguir qué es eso ya es una lección aprendida, o mejor dicho, heredada, ¿verdad? Ajá. Pero si vamos a volver al inicio otra vez, a la explicación de todo esto, tengo que atribuirle de nuevo a mi padre, porque en ese entonces nosotros, en mi caso, tenía 10, 12 años cuando sucedió eso, y fue en el año 1976. Nosotros somos una familia por tradición de deportistas, siempre nuestra pasión fue el deporte. Nuestros padres nos incentivaron mucho al deporte. Hasta se me ocurrió escribir un libro también, Mira, El deporte y los negocios, porque son cosas muy similares. Cuando más conozco de negocio, más me doy cuenta que de la afinidad que tiene con los deportes. La vida del deportista es muy similar a la vida del emprendedor, pero ok. extremadamente similar. Y uno va asociando cosas, se va haciendo en el camino del atleta, y es extremadamente similar al camino del emprendedor, del hombre, de la persona de negocios. Muy similar, todas las dificultades que uno tiene que vencer, todo el trabajo mental que tiene que hacerse, el camino que tiene que forjar, la disciplina, la perseverancia, todas son cosas que se aplican en uno en otro. Entonces, se me ocurrió a mí que el deporte es una excelente escuela de chico para formar tu temple y tu carácter para lo que se viene Mira, del mundo de los negocios. Pero ahí ya interesante. me distraje otra vez y ya fui hacia otro lado. Volviendo otra vez al origen de nuestra historia, como era una familia muy ligada al deporte, casi adicta, te iba a decir, ¿verdad? En una ocasión hubo un torneo, un sudamericano de tenis de mesa acá en Asunción, Paraguay. Ajá. Y venían gente de todos los países, y mis hermanos, que eran los mesatenistas, se presentaron a ese evento, y los organizadores, miembros de la federación, estaban muy preocupados porque no sabían qué entregar. Si iban a entregar algo clásico, los trofeos de plástico que hay en todos lados son económicos, pero no tienen ninguna gracia ni novedad para los que venían de afuera, no Mm, era novedoso. Entonces le pidieron a mi padre, que ya era un artista conocido en la época por su creatividad, por sus obras. Esa ya es otra historia aparte, su historia ya es otra historia, ¿verdad? ok. Pero le voy a mencionar así de paso. Él era un dibujante artístico muy conocido en la época por esas cualidades que te mencioné. Entonces los directivos le pidieron que él cree algo, que piense en algo para entregarle a toda esta delegación de atletas importantes y destacados de Sudamérica que venían. Y pensando, en aquella época, te hablo de 50 años atrás, entonces, para salvar el momento, él recurrió a algunos artistas locales de nuestro medio que hacían tallados en madera en aquella época. Hoy en día, lastimosamente, no se los encuentra más, pero en la época sí. Y fue a comprar algunas piezas, algunas obras de artesanía, con algunas máquinas que teníamos en aquella época, que fuimos los primeros en hacer grabados de metales. Te hablo de 50 años atrás, cuando Ujú. eso era novedad. Hoy en día aplicó eso a esas obras de arte o de artesanía, ¿verdad? Porque era un combo de las dos cosas, de lo que se había proveído. Pusieron en exhibición, por ejemplo, unos rostros de indio tallados de madera, y cosas que hoy creo que se hacen todavía en Tobatí, en algunos lugares, y puso como novedad, con detalles metálicos, y lo que sí que quedó como un galardón. Un galardón es un trofeo, para simplificar, ¿verdad? Pero un galardón es algo que se entrega a la persona destacada, Ya. donde se reconoce sus logros, que puede ser diferentes tipos. En este caso fue una escultura de madera. Y cuando vieron en exhibición así los atletas, miraron ahí y se quedaron encantados. Se quedaron encantados, Algo muy y mi diferente. padre captó esa sensación de los atletas, cómo estaban mirando entre ellos, entre los atletas comentaban lo que era: mira, pues este va a ser mío, el otro va a ser mío. Era una novedad. Y él detectó ese gusto, lo bien que cayó entre las personas. Entonces ahí surgió la idea. Ya. En el día a día de lo que nosotros hacíamos, de lo que él hacía, surgió la idea de empezar. Y ahí empezó, haciendo cosas similares, siempre cosas muy artísticas, porque él era un creativo, ¿verdad? Y comenzó en un negocio que ya tenía funcionando. El negocio se llama, hasta hoy, porque está a cargo de mi hermano, es Estudio Benítez, se llama la empresa. Entonces ahí comenzó a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar. Tenía muy buena recepción. No éramos los únicos, ya había otras personas también que hacía, pero sí con un diferencial muy grande en lo que ofrecía, ¿verdad? Cosas que totalmente no se hacían, porque siempre estaban los clásicos, los plásticos que ya Ah, no invadían desde hace décadas, ¿verdad? Él salió de eso, ¿verdad? Innovó dentro del rubro. Fue una innovación muy grande y muy notoria, muy distinta ya. a lo que se ofrecía en el mercado o a lo que venía de afuera. Entonces ese fue el principal diferencial, fue la diferenciación del producto que ofrecía, más que el rubro, porque el rubro no era ninguna novedad.
la diferenciación del producto. Y así empezó. Entonces, como éramos dos hermanos y había demasiados productos que se estaba haciendo en la misma empresa, mi padre optó por separar las cosas. Entonces, la empresa madre, que era Estudio Benítez, que ya tiene más de 60 años, si no son 70, se quedó con lo que hacían al principio, era impresiones, banderines, que en aquella época eran novedades, calcomanía, que en aquella época eran novedades, todo lo que sea artes gráficas y impresiones, que era el origen de esa empresa. Y lo otro que fue desarrollando, entonces trajo a otro lugar, nació aquí, que se llamaba Madera y Metal. Y eso fue en el año 1986, ya previendo mi vuelta y para que a la vuelta yo tenga algo que hacer, para no quedarme a trabajar allá y contribuir con el desarrollo de otros países, sino que venir acá. Él creó, comenzó a andar, le volvió rentable durante 2 años, ¿verdad? Porque ya venía de 8 años atrás, más de 8, 10 años atrás de experimentos y de una creación de una cartera de clientes, por decir. Entonces fue mucho más sencillo, porque uno arriesga menos, porque dentro del lugar de trabajo va desarrollando nuevas ideas, y una vez que lo hace eso funcionar, porque tiene su proceso, no es nada regalado, no es sencillo, pero lo hace dentro de un ambiente que ya está funcionando. Descarta lo que no funciona, va sumando lo que funciona y así fuimos. Hasta que realmente estuvo sólido eso, dividió en dos, vino acá una parte, la otra quedó en la empresa original. Ese fue el procedimiento para esto. Tampoco se lanzó al vacío sin nada, se jugó todo, se desgarró la ropa y dijo, yo me tiro al todo, al nada, quemo las naves y no hay otra salida. No fue así. Fue la seguidilla de unas acciones inteligentes la que él hizo para llevarnos a buen puerto de primera. Ha tenido sus pequeños fracasos con algunas cosas al principio, pero todo manejable, ¿verdad? Esa fue nuestra experiencia y así surgió esto. ¿Qué es lo que hizo? Una vez que esto estuvo creado y ya le aburría porque tenía que controlar la parte administrativa y un montón de tareas rutinarias que ya no era lo suyo, entonces hizo para lo cual fundó esta empresa que me vendió a mí y él se dedicó a crear otras cosas. Enseguida ya fue a lo suyo, que es crear y crear otras cosas. Y me vendió a mí, entonces hicimos un acuerdo. También le había vendido la empresa a mi hermano. Ya tenía 2 empresas vendidas. Entonces yo le pregunto a mi padre, ¿y cuánto es el precio? Lo mismo que tu hermano. Ah, qué bien. Pero yo quiero pagar no en 5 años, como él, quiero pagar en 10 años, le dije. Venía con mi formación financiera de Brasil y todas esas matemáticas financieras, valor presente, valor futuro, y no hay problema. Pagan 10, entonces, bueno, entonces, ¿cuál sería el valor? Y él mismo me dijo. O sea que solamente con esa conversación multipliqué por el doble el precio al cual él tenía inicialmente pensado vender. Y después remangándonos y haciendo lo que teníamos que hacer, formándonos como teníamos que hacer, porque la universidad no te enseña para lo que vos vas a hacer. Sí. La universidad te da unas herramientas generales, que está muy bien, ¿verdad? Y principalmente, en el caso nuestro de ingeniería, desarrolla nuestro sentido de razonamiento. O sea, nos ayuda a pensar. Y eso me dijo un profesor, porque yo decía, si sabía que iba a tener que estudiar tantas matemáticas, tanta física para ser ingeniero, no lo hubiera tomado. Pues a mí me interesan las cosas prácticas, remangarme, meterme con las máquinas o con los procesos. Eso es lo que a mí me gusta, no pasar horas y horas y días y semanas y meses también y años con las matemáticas, la física. Y nadie sabía responderme por qué teníamos tantas materias. Hasta que me voy y converso con un profesor de física 3, recuerdo bien. Y le pregunto, ¿de qué es lo que nos sirve todos estos problemas, profesor? Le dije, profesor brasilero. Y me dice, todos estos problemas te van a ayudar a desarrollar tu capacidad de análisis. Y fue el único que pudo responderme así de una manera corta, simple, exacta y entendible. Y tardé muchos años después de recibirme para entender qué significaba eso. Y hasta ahora le agradezco, ¿verdad?, haber resuelto más de 6.000 problemas matemáticos, físicos, químicos durante la universidad, porque después no lo ves nunca más a esos problemas, pero desarrollan dentro, en tu mente, una capacidad de análisis muy fuerte, porque la vida está lleno de situaciones que hay que resolver. Todos los días son situaciones diferentes y vos tenés que resolver ahí, tenés que analizar, y lo analizás como un problema de física, como un problema de matemáticas, los datos y la posible solución, y ahí va. Y si no es esa, enseguida ya probás otra. Pero todo el día está utilizando y es un don que te deja la universidad muy grande. Y ahora entiendo, nunca más vemos esos problemas matemáticos ni
físico, pero te da una capacidad de análisis que te sirve para toda tu vida. No, hasta ahora me acuerdo como si fuera ayer, fue lo más útil. Yo creo que fue lo más útil que me dijeron en los 5 años de carrera universitaria. Y trato de difundir donde vaya. Cada vez que encuentro un estudiante de ingeniería, le digo, no te desanimes por los problemas que te ponen para que hagas. No te desanimes. Eso sirve para tal y para tal cosa. Hacé lo que vas a estar agradecido el resto de tu vida. No le mires mal a tu profesor, ese que es exigente, que te quiere hacer pensar mal. Agradecerle, porque está haciendo para tu bien. Nunca más va a haber este problema, pero lo que te va a dejar la enseñanza y la capacidad que te va a desarrollar en Es tu una mente buena... te queda para toda la vida. Cuando vos entendés el propósito de eso, para qué te va a servir, pero si yo hubiera sabido un poco antes, lastimosamente aprendí en física 3 cuando ya estás terminando, porque Ya. la física 4, que es óptica y física nuclear, ya era relativamente más sencillo, ¿verdad? Ojalá me hubieran dicho en el primer semestre, hubiera tenido una carrera de estudio mucho Más más fluida. agradable, sí. Como líder, ¿cuál es la filosofía empresarial que guía tus decisiones y acciones en tu empresa? ¿Hay principios claves que consideras fundamentales para el éxito? La verdad que la pregunta se presta a respuestas muy largas porque hay demasiados detalles que uno puede mencionar, demasiados factores, ¿verdad? Contanos los tres más importantes. No sé si van a ser tres, pero te voy a decir los dos. Número uno, parece un disco rayado, pero no deja de ser cierto, es la innovación. Y Ok. más todavía en lo nuestro. Permanentemente uno tiene que estar innovando. Es como la moda. Vos lanzás una partida este año y el año que viene vienen tus clientes, tus compradores y te preguntan, ¿y qué hay de nuevo? No, 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 ese pantalón tiene todo el mundo, ya no quiero. La misma cosa en lo nuestro. ¿Qué hay de nuevo? Pero esto es mundial en todos los que se dedican a este rubro. Cada año es la misma cosa. Nosotros nos vamos a ferias mundiales donde estamos asociados y el plagueo siempre es el mismo. Me dicen los americanos, nuestros clientes nos dicen todo el día, todos los años cuando vienen nos preguntan la misma cosa siempre. What's new? Nos dicen. Y no hay nada de nuevo y entonces no te compran. Ya. Así de simple. Entonces tenés que estar innovando. Esa es una de las cosas. Y la siguiente es la mejora continua. Todo el día, cada día que pasa, nosotros estamos buscando la mejora continua y no paramos. Y de repente esa mejora de repente da un salto muy grande, se acelera y en otras ocasiones se estanca y nos quedamos, hasta que de repente vienen algunos clientes muy exigentes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tomar eso como una oportunidad para superarnos y para mejorar, no como una crítica destructiva que nos puede llegar a bajonear o No a tomarlo personal. desmotivar, no, al contrario. Nosotros a esos clientes difíciles que nos exigen, pero le agradecemos porque nos sacan de nuestra zona de confort Ajá. y nos obligan a ser mejores. Y si no sos mejor cada día, te morís. Y más todavía en esto. O evolucionado, o mejorado, o chao, en cuestión de meses o quedás fuera del mercado. Entonces esas dos cosas, la innovación y la mejora continua. Mejora continua. Que es un placer uno ver cómo va avanzando lo que hacía el ayer y lo que hacemos hoy. O de qué forma lo hacíamos ayer, era tan difícil y hoy cómo lo simplificamos. Te da una satisfacción muy grande. Como industrial, pues yo estoy hablando como industrial ahí. Lo nuestro es industria. Fabricamos, hacemos todo lo que ofrecemos. Lo que no pregunté, ¿cómo está construida la empresa? Vos sos el CEO Sí. y después quién trabaja contigo, quién está debajo. Bueno, nosotros la conformación de la empresa, uno puede pensar en organigramas, fluxogramas, gráficos, cómo está organizada la empresa, pero desde que hice el máster en administración y dirección de empresa, venimos profundizando eso, pero eso ya data de 30 años atrás, ¿verdad? Ujú. El máster. Siempre es un tema muy complejo, eso definir la estructuración de la empresa, cómo funciona el organigrama. Podemos hacer uno, mira, está ahí, ¿de qué te sirve? Y está ahí, mira y entiende. Mira y no entiendo nada de eso, ¿verdad? Es lo que más sucede. Entonces, ahora, por una inquietud de mi hija, tenemos que trabajar más en la estructuración, todo eso. Entonces nos pusimos otra vez a trabajar en eso. Y hoy por hoy creo que la hicimos muy fácil. Tenemos 4 columnas básicas, ¿verdad? Está en la columna número 1, que es el marketing y las ventas. Sin eso, sin ese motor, no hay empresa que funcione. Somos malos vendedores, entonces nos va a ir mal. Comenzamos luego por ahí, ¿verdad? La segunda está la parte de los recursos humanos, la segunda columna, parte de los recursos humanos. La tercera columna, te voy a hablar de la cuarta nomás ya, porque la tercera la cuarta sería la parte de
de todo lo que sea organización, la parte operativa sería. Y ahí está el 85% de todo, en la parte operativa. Porque marketing y ventas, recursos humanos, todo básicamente está en la parte operativa, el 85%. Y de esa forma nosotros nos estructuramos y lo vemos todo de una manera mucho más simple. ¿Qué le llamamos cosas simples? ¿Quién se va a dedicar de cada sector, de cada tarea, en cada columna? ¿Y qué es lo que nos está faltando? Es mucho más fácil visualizar. Sí, ¿Qué está es lo que está estructurado, sí. faltando? Marketing, Sí. recursos humanos Sí, ahí está y la parte operativo. administrativa también, la parte administrativa y después está la parte operativa. Ya, hay 4 ¿Verdad? Y son. ahí tenés las 4 columnas. ¿Y en qué Y dentro de momento? eso otra vez se desmenuza y después tiene nombre y apellido, el responsable de cada actividad dentro de cada De columna. cada área. Entonces, eso sería como esta mesa que ves aquí, tiene 4 patas. Ajá. Si una de las patas está débil, no funciona eso, la mesa se cae. Si las dos están débiles, con más razón, no vas a crecer nunca. Ya. Las otras pueden crecer. ¿Cuándo van a crecer? Hasta que se derrumben por la otra que está débil o las otras dos. Y si solamente una funciona, ni qué decir. Para que la empresa crezca ordenadamente, sólida y ordenadamente, hay que estar monitoreando permanentemente estas 4 columnas. Permanentemente. Que son la Si base. administrativamente sos un desastre, entonces, ¿cómo vas a controlar toda tu empresa? Se te va a caer. Si la parte de venta no te funciona, no vas a tener recursos, no vas a generar nada, no vas a crecer. Y si no tenés un marketing interesante, entonces nadie te va a conocer. Y son todas cosas muy importantes, pero seleccionadas en cuatro patas. Y si no tenés una buena administración de recursos humanos, ¿qué va a pasar? Va a ser un desastre tu empresa. No va a tener ni pie ni cabeza, no va a ser responsable para cada tarea que hay que hacerlo de forma ordenada y responsable. Y después de la parte operativa, ni te digo, en la parte operativa está todo lo que sea desarrollo, innovación, procesos, manuales de procesos, de procedimientos, y así va, es la parte más grande de todo. Yo creo que está en un 85% de todo el resto del trabajo. ¿Hace cuántos años existe la empresa? 1986, hace poco. Hace poco, ok. Hace poco. Siempre manejábamos los fluxogramas complicados. Están ahí, tenemos los fluxogramas, ¿verdad? De hace décadas. ¿Y de qué nos sirve? Y está muy lindo y podemos mostrar nuestra organización, pero ¿y qué uso le da? Y están ahí, ¿verdad? Es lo que se enseñaba antes en la mayoría de las universidades, pero hoy en día no. Eso está mucho más simplificado, ¿verdad? Tuvimos varios mentores para eso. Okay. De hecho, vivimos la época de la información. Esta es la era de la información donde tenemos información, está gratuita, ¿verdad? Ahí en la nube es cuestión de saber buscar y encontrar, porque hay demasiada información. Hay que saber seleccionar cuál sirve, cuál no. Claro. Hay otras que son pagadas también, ¿verdad? Pero está ahí la información para el que quiera. Y como dicen, ¿y por qué todo el mundo no usa? Porque es más fácil no usar. Investigar, eso es muy fácil. ¿Pero qué es más fácil que eso? No investigar. Claro. Entonces, la inmensa mayoría hace lo más fácil. No investigan. ¿Contrataste un mentor que te dio unos consejos? En realidad, más de uno fueron. Okay. Hicimos, como se dice, una junta médica, ¿verdad? Ajá. Es lo que dicen en medicina, donde varios van, opinan y donde encontramos el consenso, entonces ahí agarramos, nos enfocamos en eso y comenzamos a diseñar nuestro camino. O sea, el que entiende algo tiene que hacerla simple. Como dicen, si yo entiendo algo, pero a ese chico de 12 años no soy capaz de explicarle porque yo no entiendo, no la tengo clara. Pero si sobre el tema complicado, llámese física nuclear, llámese negocio, llámese proceso físico-químico de los metales, lo que quiera. Si yo a un chico de 12 años no puedo explicarle y él no entiende, es porque yo no la tengo clara. Entonces, una vez que la tuvimos bien clara, pero fue eso instantáneo, cuando entendimos el principio de los 4 pilares, eso, pero enseguida lo adoptamos y nos funciona de una manera fabulosa porque es práctica. Nosotros vamos transformando eso en el día a día y es fabuloso. A cualquiera que esté en ese proceso le invito a que investiguen. Y siempre son las crisis. Cuando vos ves que el mundo se termina o te quieren hacer creer que el mundo se termina, es cuando hay que remangarse y empujar el carro. Y tuvimos varias, a mí ya me tocó varias de esas crisis durante toda esta historia. Crisis que golpearon muy fuerte la economía, el país, el mundo. Y arrasaron con muchas empresas, limpiaron con muchas empresas y solo quedaron las empresas más sólidas. Sí, los que estaban con las raíces bien arraigadas en el suelo aguantaron el temporal.
Y te puedo citar alguna de ellas, ¿verdad? La pandemia no hace falta que te cite porque es de conocimiento de todo el mundo y sería hablar más de lo mismo. Ya. Pero yendo un poquito más atrás, te puedo citar de la crisis de los bancos, la crisis financiera, donde se limpiaron un montón de bancos que tenían sus problemas, sus contabilidades no estaban bien y se limpiaron un montón. Prácticamente no quedaron bancos nacionales. Prácticamente te hablo del año, empezó allá por el año 94 y siguió hasta el 2002 siguió ese tema. Como dicen, 7 años de vaca flaca, dice la Biblia, ¿verdad? Y eso fue, pero fueron 7, fueron 8 por ahí, estuvo, es bíblico eso. Ah, Y eso también, esa crisis económica también fue muy dura, porque no se vendía nada, no se vendían casas, no se alquilaban nada, no se vendía ni chipa, nada se vendía. Y lo nuestro, como nosotros vivimos de los eventos también, ¿verdad? No es un artículo de primera necesidad como los insumos del supermercado, por ejemplo. Entonces fue una época muy, muy difícil, muy complicada, pero nosotros pudimos zafar eso, encontramos la forma de sobrellevar, sabíamos que era temporal, teníamos que aguantar. 7 años. Y a veces la solución está en los cuentos infantiles, no es muy complicada la solución. La fábula de la cigarra y las hormigas te da una puerta de salida para ese tipo de casos. ¿Qué pasa? Tenés que tener cierto ahorro, ¿verdad? Que te permitan aguantar esos tiempos difíciles. Si vos vivís al día, si vos vivís de deuda, estás ahí con lo justo, te sopla un viento fuerte como la casita de los 3 chanchitos y se caen. Ya. Tenés que construir negocios sólidos. Entonces la casa de material no se cayó, las otras de paja se cayeron todas. Entonces Claro. te viene una de esas Su casa fue crisis de y madera y metal. nosotros construimos esos negocios sólidos, sobre todo no gastábamos todo lo que ingresaba, ¿verdad? Siempre tenés que tener una caja de reserva. Pero eso es sentido común, un poco de educación financiera. En las cosas más sencillas encontrar la solución. Pero había más que eso. Es Había como, también mucho esfuerzo detrás, la fuerza de no rendirse, de aguantar, porque 7, 8 años es No, mucho no, tiempo. no tenés que, no, eso no tenés que entregarte. Y ahí está la manera que pienses, ¿verdad? Si vos pensás, a la pucha, no hay quien aguante esto, ya no funciona nada, ahora no se vende nada, aguantar 1 año, 2 años, 3 años, y yo hasta aquí llego, ya cerrá tus puertas y te vas, ¿verdad? No, tenés que pensar de una manera diferente. Como dicen, no es nada nuevo lo que te voy a decir, pero decime qué pensás y te voy a decir en qué te va a convertir. Entonces, si vos pensás como una persona que ya, si vos pensás que vas a cerrar eso porque está mal, te va a ir mal y vas a cerrar. Claro. Así también, si pensás, no, nosotros vamos a sobrepasar esto, vamos a encontrar la manera y vamos a superar este problema. Y también es cierto, las dos cosas. Son dos cosas muy diferentes, pero las dos cosas son ciertas. ¿Por qué? Porque vos mentalmente te estás enfocando hacia la solución y no hacia el problema. Ujú. Si vos pensás hacia el problema, hacia tu defunción, pues es lo que va a suceder. Si vos te concentras en sobrevivir y qué tenés que hacer, te van a ir apareciendo las herramientas en el momento. Vas a encontrar porque tu mente está ocupada en eso, en la solución. Entonces Depende también depende dónde. mucho del emprendedor, ¿verdad? Cómo el emprendedor considere, si ya no le gusta, si está ya muy golpeado, ya quiere dejarse. Cualquier excusa va a encontrar, cualquier crisis o mini crisis va a encontrar para cerrar las puertas. Depende mucho de dónde va tu enfoque y tu atención. Así como tu Eso papá es, en el primer torneo se dio cuenta, estaba atento a la reacción de los jugadores y se dio cuenta, mira, están interesados en los trofeos de esa calidad. sí, eso es cómo detectó la necesidad, ¿verdad? Mm. Pero de ahí a llevar a cabo el emprendimiento, son otros caminos ya muy diferentes. Es la suma de varios pasos. Y después cómo sobrevivir otra vez, porque hay muchos negocios que empiezan, pero ¿cuánto viven? Hacer las Mm. estadísticas, ¿cuánto llegan a los 2 años? La mayoría ¿Cuántos se son? funde. Y a los 10, ¿cuánto llega? Ahí sí que queda un 2%, una cosa así. Entonces, mantener el foco en lo que querés lograr es otra característica que el emprendedor tiene que tener sí o sí. De hecho, está en todos lados eso. Mantener el foco en lo que querés. Si viene una crisis, bueno, vamos a mantener el foco en sobrevivir. ¿Qué tenemos que hacer? Te van a ir apareciendo las soluciones. Ujú. Para cada caso le irán apareciendo las soluciones, en cada caso específico, ¿verdad? Pero la actitud es la misma, mantener el foco en sobrevivir. Y voy a tener que tocar otra vez en el tema de la pandemia. Cuando nos Claro. vino la pandemia acá, nosotros no, esto no nos va a tumbar nosotros, pero ni por si acaso. Que dure lo que tenga que durar, nosotros vamos a estar aquí esperando. Cool. Y eso que lo nuestro está enfocado a los eventos, no había más eventos en esa época. Fue una crisis diferente a la del 94, donde se fundieron todos los bancos nacionales casi. Y en este caso, por ejemplo, los eventos estaban totalmente clausurados y nosotros veíamos para los eventos. Entonces, vamos a entretenernos fabricando lavamanos de acero inoxidable con accionamiento a pedal,
sin accionamiento eléctrico. Ahí ya fuimos pensando y en eso nos divertíamos mientras. Ya. Así nos entreteníamos para salvar los costos, ¿verdad? Aparte que tenemos que tener una caja de reserva, eso es fundamental. Como digo, vos no podés estar así con deuda y deuda y deuda porque te viene el soplo del lobo de los tres chanchitos y echa toda tu casa. Tenés que, como dice la hormiga, tenés que trabajar durante tu verano para cuando te llega el invierno, vos tenés con qué aguantar hasta que vuelva el verano, porque todo es cíclico, como dice la Biblia. En esas cosas tan sencillas, vos encontrar la respuesta y la solución a tus problemas. En cuentos infantiles, encontrar, no hace ni falta ir a altas escuelas de negocio para entender lo obvio. Cuando vos estás enfocado en la solución, cualquier herramienta que te tiran, cualquier palito que te tiran, te va a servir para saltar y superar la zanja. Pero si vos estás derrotado, si tu mente ya está en otra cosa, no mantener el foco, no tener perseverancia y todas las cosas que dicen los libros, pero ni aunque te empujen, te hagan volar, te va a caer siempre en la zanja, porque vos no querés avanzar. O sea, está mucho en la mente del emprendedor, hasta independientemente del rubro que elija, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu actitud? Eso es lo que va a definir tu éxito. Siempre en el mercado, te metas en lo que te metas, siempre hay un espacio para la gente que busca y que sigue los pasos que tenés que seguir, ¿verdad? Que son varios. No es solamente... No hay acá una frase salvadora, son varios. Nosotros estamos hablando así de dos, de tres, ¿verdad? Pero hay algunas más. Bueno, hoy en día, la verdad que yo estoy en edad de jubilarme. A mi edad dicen que es edad de jubilarme, ¿verdad? Ajá. Que estoy llegando ahora a los felices 60 años. Pero yo no me veo jubilado ni por si acaso. Es más, otro detalle también, como saben, se llama el poder de las afirmaciones. Lo que vos decís te convertís. No solamente lo que pensás, lo que decís también. El poder de las afirmaciones. Entonces yo afirmo todos los días que no me voy a jubilar nunca. Cool. No existe jubilación, ¿qué es eso? No existe para mí. Ajá. Y todos los días me repito. Y cuando me da la oportunidad de ser mi amigo, repito. Por más que 60 años sea la edad para jubilarse. Entonces, volviendo a tu pregunta, me levanto a las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para tomar un litro de agua que está ahí. En realidad no me levanto todavía. Suena mi despertador. A veces ni suena porque por hábito ya uno se despierta a esa hora, por más que sea de noche como ahora. Te abren los ojos a las 5, agarro un litro de agua filtrada y comienzo a tomar. Cuando termino de tomar un litro de agua filtrada, me hidraté porque uno va a dormir y está con 9 horas sin tomar nada, ¿verdad? Está deshidratado, ¿Mis 9 con horas? la sangre muy viscosa. Por eso hay mucho infarto a la mañana. Levantarse, te vas por ahí, te mueves un poco y le da infarto a la gente. Así te dicen las estadísticas. Entonces, mucha hidratación. Sangre fluida, entonces pensamos mejor y ahí me levanto. Me paro y voy a hacer gimnasia funcional, que arranca a las 6. Okay. Tenemos un grupo ahí en el club, que somos un grupo mixto, que en alta temporada llegamos a ser más de 40 personas. Ahí hacemos una hora de funcional, después me voy a hacer natación, que es mi deporte de infancia, lo mío era la natación siempre. Y ahí me preparo todo del club y ya vengo directo a trabajar. Digo directo a trabajar, en realidad por el camino me veo, voy a atender otros negocios personales que tengo también. Nosotros estamos muy metidos en desarrollos inmobiliarios propios, de bienes raíces propios, entonces... ¿Pero qué bienes raíces? Lo que me queda por el camino, pues esa es otra conversación otra, ¿verdad? Todos los desarrollos que me queden por el camino entre mi casa y el club, o entre mi casa y mi trabajo. ¿Y por qué eso? Porque las oportunidades están por todos lados, hay lleno de oportunidades por todos lados, pero tenemos que tener los ojos abiertos para ver, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que informarnos, tenemos que aprender, hay que capacitarse, hay que estar informado, hay que permanentemente estudiar. Y en la época de la información eso es muy fácil y es gratis, no cuesta nada. Y repito otra vez, entonces ¿por qué la gente no hace? Porque es más fácil no hacer, no es porque sea complicado Capaz hacer. podrías encontrar trabajo y tendrías que hacer algo. Y miles de cosas. Pero volviendo al caso otra vez, entonces cualquier desarrollo inmobiliario que nosotros hacemos generalmente nos queda por el camino, porque uno va detectando por el camino demasiadas oportunidades. Entonces, por supuesto que en otro lado también las hay, pero si nosotros conocemos bien nuestro ambiente, es más fácil detectar el lugar donde transitamos, es mucho más fácil. ¿Y qué tanto desarrollo hacemos? Es lo que nos da el bolsillo, porque falta capital para todas las oportunidades que vemos y que se nos cruzan por el camino. Oportunidades sobran, hay que detectar nomás. Y eso es otra cosa que siguiendo, yo me distraigo mucho, voy por las ramas. Igual está interesante. Entonces controlo todas las cosas, los otros negocios que tenemos en bienes raíces y hasta que finalmente llego acá a la empresa. Y acá, afortunadamente, aplicando las 4 columnas de ese tipo de organización,
está todo mucho más claro, mucho más delegable, mucho más definidas las responsabilidades y todo funciona muchísimo mejor. Entonces acá en la parte del día a día estoy ya más tranquilo. Sumado a eso que, como te dije al principio de esta charla, es la tercera generación, viene empujando fuerte, empuja, entonces están tomando su espacio y a mí me sacan una gran responsabilidad de encima. ¿Y cómo te sentís con eso? ¿Sentís que podés ya soltar o querés todavía Hay que controlar las capacitar bien, cosas? hay que capacitar. Por suerte creemos que ese es el caso, entonces me están ayudando bastante, muchísimo, muchísimo. Me siento mucho más libre y ya para seguir el camino de la vida sin tanto estrés y sin alejarme tanto de mi zona de confort, porque ese es un mal que todos tenemos ahora y yo me incluyo dentro de eso, un gran apego a quedarte en la zona de confort. Sabemos que no es bueno, que nos ataja en muchos aspectos, ¿verdad? Pero tenemos esa tendencia. Entonces, ellos me están ayudando a quedarme en mi zona de confort, pero cada vez que me doy cuenta, sí me despierto y me sacudo un poco y hacemos lo que tenemos que hacer y después nos tomamos un descanso. Volvemos a nuestro refugio de la zona de confort. Descansamos, tomamos el impulso y ¡pum!, vamos para otro emprendimiento. Y así estamos yendo. ¿Puedes dar un ejemplo de dónde saliste fuertemente de la zona de confort? Y en emprendimiento inmobiliario, cuando tomo la rienda y justamente hago parte del desarrollo desde el principio hasta el final. Después voy encontrando otros aliados que se van sumando a los emprendimientos y me van ayudando también, ¿verdad? Y vamos haciendo las cosas más fáciles. Pero un camino que hay que hacer y para aprender tenés que recorrer. Al principio lo haces totalmente solo y de a poco se van uniendo personas que van haciendo todo mucho más fácil. Y entonces hasta eso se va volviendo mucho más sencillo. Hay que aprender, uno se equivoca en muchas cosas, hay que tratar de evitar los grandes fracasos. A grandes fracasos, grandes lecciones, dice, pero nosotros si tenemos información, si estudiamos bien las cosas primero y tratamos de tomar las acciones más inteligentes posibles, entonces el camino es menos sufrido, menos doloroso. Riesgos El camino calculados. el camino al éxito, sí. Para el que va a empezar algo, por ejemplo, primero tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta o nos puede gustar, o que puede ser interesante, detectar la necesidad, ¿verdad? Y una vez que sepamos qué vamos a hacer, sea por el motivo que sea, pero detectamos o sabemos qué vamos a hacer, entonces hay que aprender, aprender y aprender todo lo que podamos sobre eso. Y después comenzar a dar nuestros primeros pasos. No se apuren en atropellar, dar los primeros pasos y caerse, ¡boom! Una vez, levantarse, caerse, ¡boom! Otra vez levantarse. Suena muy lindo, eso muy heroico, pero de repente no siempre es necesario. Y no decís que se aprende mucho al hacer las cosas rápido y caerse y aprendes de los errores y te caes otra Sí, vez. sí, claro que se aprende, por supuesto que se aprende y la lección queda, ¿verdad? Ah, Pero hay otras formas más sencillas y menos dolorosas de hacerlo, ¿verdad? Otra manera de aprender también. Y que las caídas no sean tan grandes caídas, que sean tropezones, ¿verdad? ujú. Te levantes y siga, pero que no sean caídas tan drásticas. ¿Y qué es lo que ayuda a minimizar eso? El conocimiento. El conocimiento. Aprendan bien lo que van a hacer, aprendan, busquen quién ya hizo eso, conversen con esas personas, sea de acá, sea de afuera, de donde sea. Entiendan lo que van a hacer. No vayan a atropellar, caerse y aprender de una mala experiencia. La mayoría queda por el camino así. ¿Qué exactamente haces vos para aumentar tu conocimiento? Viajar, hablar con gente que sabe más que vos, leer libros. Evidentemente sí. Antes esa era la manera, ¿verdad? Porque no había otra. Yo te hablo antes, porque nosotros somos de la era pre-internet, ¿verdad? Mm, No de la era del conocimiento. Nosotros ya empezamos a pelear antes que exista esa facilidad. Entonces teníamos que hacer eso, de recorrer grandes distancias. Entrábamos en las fábricas top del mundo, entrábamos y recorríamos, conversábamos con sus dueños. Tuvimos la suerte porque ese acceso no es que se tiene así nomás, ¿verdad? ah. Independientemente del rubro que tenga. Si tenés una fábrica de helado, por ejemplo, anda a ver cuál es la heladería top del mundo y ve si te dejan entrar a la fábrica. Bueno, nosotros tuvimos esa suerte Ujú. y en varias fábricas supimos entrar, pero hoy en día minimizás ya ese trabajo, ya no necesitas, está todo en internet. Está todo online. Ese sería un plus, lo que hacíamos antes ya sería un plus nada más. Hoy en día internet es bárbaro, lo que tenés ahí es todo. Le podés tener a todos tus posibles proveedores, lo que sea, todos juntos, sin necesidad de irte a grandes y lejanas ferias como lo hacíamos antes. Era el único medio, la única forma de juntarte con todas esas personas. Y nosotros lo hicimos, por eso valoramos el tiempo que se está viviendo ahora.
valoramos muchísimo. Conocemos el antes y el después. A lo largo de los años, ¿hay algún momento destacado o logro que recuerdes con particular satisfacción en tu papel como CEO? Bueno, la particular satisfacción dentro de nuestro rubro es cuando uno ve que el producto realmente es apreciado. Lo que uno crea es muy apreciado, independientemente del volumen o del resultado económico financiero. Cuando vos ves que el que recibe o el que está llevando realmente aprecia, entonces eso te da una enorme satisfacción. Yeah. Y a mí me tocó vivir esa experiencia cuando estuve de 12 años seguidos, estuve como vicepresidente de la Federación Paraguaya de Fisiculturismo y Fitness. En aquella época se llamaba Asociación Paraguaya. Entonces continuamente estábamos participando de eventos internacionales, campeonatos internacionales, sudamericanos, iberoamericanos, organizando torneos iberoamericanos. Acá organizamos varios en Asunción. Y ahí nos hicimos de muchos amigos, dirigentes de otros países, Brasil, Argentina. Y cuando estas personas, estas delegaciones venidas de afuera, de países muy desarrollados, veían lo que nosotros, nuestra fábrica, producía y entregaba en los eventos que nosotros organizábamos, se quedaban encantados. Yeah. Tanto así que prácticamente a más de la mitad de las delegaciones llegamos a mandarle a sus países para sus eventos en esa época. Mandamos a Venezuela, a Ecuador, a Brasil. Llegamos a mandar a Brasil, que es la cabeza de Sudamérica en ese rubro, ¿verdad? También a Argentina, a la capital, a Buenos Aires enviamos. Y así fue. Estaba muy contento con lo que hacíamos acá. Y después tuve una experiencia también en Buenos Aires, en Argentina, que no sé si cuento o no, ¿verdad? Nos vamos allá. ¿Por qué nos están encargando este año? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos encargaron nuestros productos? Y nos vamos al sudamericano allá a participar. Y vemos que los dirigentes de ese entonces no habían hecho. ¿Por qué? Porque contrataron a una fábrica de allá, del lugar, de Buenos Aires, para que copie nuestro producto, nuestra medalla, y realice para ese evento. Me imagino que habrá buscado alguna conveniencia económica, tal vez, por el flete, qué sé yo. Entonces nos vamos y vimos, pero esta es nuestra creación, esta es nuestra medalla, este es nuestro producto y nosotros lo creamos. Entonces me voy al directivo y le digo, mira, esto está registrado, tenemos registro de marca de este producto y nosotros vamos a tener que intervenir en el campeonato y se va a suspender, le digo. Yo creo que esto no pasa de mañana, le digo. Y al ver la cara de susto del dirigente de la época de ellos, ¿verdad? Al ver la cara de susto, todos mis compañeros que estaban atrás, el presidente de la federación en Paraguay y los demás directivos de la delegación se mataban de la risa, pues sabían que era una broma. Pero él, por lo visto, tenía eso adentro, sabía lo que hizo, ¿verdad? Y que no estaba bien, no era ético lo que hizo. Y tenía que verle la cara de susto que puso. Y eso ya salvó el viaje. Después le explicamos que era una broma nada más. Somos todos amigos, ¿verdad? Nos conocemos hace años, ¿verdad? No se hace eso, pero sigamos adelante, ¿verdad? La próxima te hago a lo mejor, te hago un descuento o compensamos eso. Así quedamos, ¿verdad? Pero el susto que se llevó nuestro colega ahí tenía que ver, salvó el viaje. Bien. Pero eso es una anécdota nada más. Para aquellos que están considerando iniciar su propio negocio, ¿puedes compartir algunos consejos basados en tu experiencia como CEO? ¿Qué es lo que vos harías si empezabas la empresa de cero? Hoy en día, con toda la mochila de experiencias vividas y conocimiento y después de haber visto tantas cosas, yo lo haría muy fácil. Si hoy tuviera que arrancar de nuevo, ¿qué haría? Número uno, buscaría algo que no se hace acá. Busquen algo que falta para hacerse en Paraguay, que está todo hecho. Esa es la mentira más grande que escucho, pero generación tras generación, que ya está todo hecho. Es mentira. Acá en este país hay tantas cosas que hacer. Por eso tenemos tanta gente que está viniendo ahora acá, porque ve en este país un mar de oportunidades. ¿Y qué es lo que dice el que viene de afuera? Acá está todo por hacerse. No está hecho nada, dicen, y nosotros decimos que está hecho todo. Vamos a abrir nuestra cabeza, vamos a mirar, si podemos viajar, viajemos, pero yo creo que ahí en cualquier computadora, en nuestro celular, tenemos más información. Y es gratis. Resumiendo, número uno, vamos a buscar algo que no está hecho, algo que esté desatendido. Tenemos que encontrar qué es lo que se necesita acá. Quiero extenderme otra vez sobre ese punto. Porque me recuerdo una serie de videocassette que me vendieron cuando yo estaba empezando acá. Videocassette. Sí, fallé al no mencionar, ¿verdad? Pero que me sirvió de muchísimo, hasta para encauzar los rumbos dentro de la empresa. Cuando yo estaba desorientado, sabía que con la capacidad, los estudios y la información podíamos hacer miles de cosas.
Entonces la mente se me iba hacia cualquier lado y no mantenía el foco. Entonces viene este señor, un vendedor de 10, una colección de 10 videocassettes, así no eran videocassettes, solamente cassette con audio para escuchar. Y tenía un montón de sugerencias para el éxito de una empresa, ¿verdad? Se llamaba algo de venta, el buen vendedor, no me acuerdo. Pero a mí se me grabó, se me quedó un capítulo de eso que se llamaba Campos de Diamante. Trato de buscar en internet, pero no la encuentro clara, yo no sé por qué. Y resumiendo, ¿qué decía ese capítulo? Contaba la historia. Había un pastor que tenía grandes extensiones de terreno urbanos, rurales, pero no había nada, era una tierra seca que no crecía nada ahí y tenía unas cuantas ovejas que tomaban agua de un arroyito que pasaban por ahí. Pero era una zona inhóspita, no había nada, no crecía nada en esa zona. Y él miraba allá en la gran ciudad de noche, el resplandor, veía allá en el fondo un resplandor de las luces de la ciudad. Y allá está el futuro, decía. Allá está la fortuna, por eso todo el mundo de la rural emigraron para allá. Y ese es el futuro. Entonces agarró, vendió sus campos áridos, su arroyito, no había nada. Le vendió a una persona, a otro pastor también, que no tenía gran cosa para pagarle. Parece que con algunos ahorros y unos animales le pagó ahí y le vendió sus campos. Y se retiró. Y él se ocupó a lo suyo, cuidaba con cariño a sus animales. Era un pastor y trataba con el agua del arroyo, con baldes, regaba ahí para ver si crecía algo. Y siempre estaba tratando de mejorar. Estaba tratando de mejorar su negocio, porque esas tierras se convirtieron en un negocio. Hasta que un día de sol, así, sacando agua para regar así los bordes, ve que comienzan a encontrar unas cositas que brillaban en el arroyo. Y comienza a prestar atención y encuentra una, después presta más atención, no encontraba más nada. Cavó, buscó y encontró de repente allá en el fondo otra que brillaba. Hasta que después cavó en un lugar, estaban toditas juntas que brillaban. ¿Y qué es lo que este señor descubrió? Una mina de diamantes. Mira. Y entiendo que son las minas de Sudáfrica, las minas de diamantes de Sudáfrica. Así fue como descubrió. Entonces el otro no veía la fortuna que tenía en sus pies, no se daba cuenta. Sin embargo, vino otro emprendedor que sí era más observador, se dio cuenta y eran las minas sudafricanas de diamantes. Así como fueron descubiertas algunas de ellas, ¿verdad? Porque hay muchas al final. Entonces esa es una historia que yo apliqué acá en esto y a partir de ahí dimos un salto muy grande y que es aplicable a cualquier negocio, a cualquier cosa que emprendan, ¿verdad? Miren, traten de detectar dónde está la oportunidad, presten atención, enfóquense en lo que no existe, en lo que nadie hace. ¿Y por qué esto? Porque si ustedes van a meterse en un rubro muy competitivo, la vara ya está muy alta, van a entrar a competir con los leones que están hace años en ese negocio, tienen una mochila de aprendizaje muy grande, muy cargada, ya tiene una espalda financiera muy fuerte y van a tener que buscar ahí su nicho, su espacio. Si ustedes entran en un rubro que está abandonado, le va a ser mucho más fácil, la vara está prácticamente al nivel del suelo. Entonces, si llegan a encontrar eso, le va a ser mucho más fácil el camino. Pero van a tener que investigar, ¿verdad? Entonces, lo primero le diría que busquen algo que no está hecho y que es necesario ya hacer acá, detecten eso. Así como el pastor detectó la mina de diamantes que tenía en su arroyo y el otro no detectó. Pero las oportunidades están en todos lados. Eso número uno. Y el segundo paso sería aprendan todo lo que puedan. Una vez que saben lo que quieren hacer, aprendan todo lo que puedan sobre eso. Infórmense y no ahorren tiempo, no se apuren, infórmense todo el día sobre eso, aprendan. Y cuando están un máster en eso, entonces comiencen a planificar y a dar sus primeros pasos. Ver la oportunidad, aprender sobre Todo ella. lo que pueda, sí, todo lo que pueda y minimizar los fracasos. De los fracasos se aprenden. Igual van a venir los fracasos, van a venir los tropezones, eso no va a faltar. Pero vamos a minimizar eso, que no sean caídas tan grandes que después salimos reventados y no queremos más hacer. No, me dedico a otra cosa. No, ¿qué es lo que pasó ahí? Falta de conocimiento. El conocimiento es lo que nos hace grandes. Okay. Héctor, muchísimas gracias por el tiempo. Estaremos atentos a ver cómo sigue la empresa, cómo sigue la tercera generación. Sí, ya tiene que venir para... La tercera generación tiene que arrasar. Tiene que dejarnos a todos nosotros de lado y tenemos que estar de consulta nomás ya nosotros. Ya, buenísimo.